Hoy les voy a presentar el cuento Ronquidos de Michael Rose. Toda la granja estaba en silencio. Perro estaba dormido, gato estaba dormido, vaca estaba dormida, oveja estaba dormida, cerditos estaba dormida y cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que Ronquido. Gato se despertó, vaca se despertó, oveja se despertó, cerdita se despertó y todos los cerditos también. Ronquido. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Ya sé, dijo vaca, y vaca se acercó a perro y le dijo. Estornudó en la oreja de perro. Ya sé, dijo oveja. Oveja se acercó a perro y le dijo. Gritó en la oreja de perro. Ronquido. Ya sé, dijo cerdita. Se acercó a perro y le dijo, jeje, jeje, gritó en la oreja de perro. Todos los cerditos también gritaron, jeje, jeje. Ya sé, dijo gato, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deja de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces gato hizo. Ronquido y vaca hizo. Ronquido y oveja hizo. Ronquido. Y cerdita hizo. Y todos los cerditos hicieron. Ronquido. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó. Y el perro se levantó sobresaltado y se fue corriendo por todo el camino después de tener un sueño tranquilo y reparador. Pero gato, vaca, oveja, cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Ronquido, ronquido, ronquido. Colorín colorado, este cuento se acabó. Zapatico roto, mañana les cuento otro. Mi nombre es Susana Córdoba Arcila, estoy en el quinto semestre de licenciatura en educación infantil de la Universidad Luis Amigo. Esta técnica que acabamos de realizar es la técnica léemelo otra vez, por favor. Se puede hacer desde casa. El cuento que les acabo de leer es Ronquidos de Michael Rose.